país un gobernante, hermano de otro, le exima de responsabilidades, porque eso es lo que ha ocurrido en Coahuila. Un Moreira propiamente abstrae de la acción de la justicia a otro Moreira. Y yo creo que es un mal mensaje. Todo esto va a quedar inscrito en las páginas de la historia de México. ¿Cómo se hacen estas trampas? ¿Cómo se manejan estos criterios realmente punibles? Y que nos dejan una muy mal sabor de boca, porque no debiera ser eso. Yo creo que la gente que comete ilícitos debe ser objeto de la aplicación de la justicia y no escudarse de la manera en que se está haciendo. Esto desde luego tiene un costo político para el primo migrante y lo volvemos a subrayar, y todos los días estamos hablando de ese tipo de cosas. Es decir, yo no entiendo todavía cómo es que la gente cree en un partido que hace o realiza este tipo de prácticas. Entonces, ese es el motivo de mi molestia. Pero allí también lo que habla que no hay un poder judicial independiente, que todo está pues en torno a los gobernantes, ¿no, diputado? Porque pues como... Sí, una estructura, lo que se llama una superestructura, para hablar en términos sociológicos, que está hecha para la defensa del grupo en el poder, es decir, un poder judicial a modo, un poder legislativo también a modo, y desde luego un ejecutivo que realiza esos actos a sabiendas de que están mal. Diputado, ayer bueno, vemos cómo los gobernadores enriquecen, saquean a los estados, los municipios, y ayer el Coneval daba a conocer que aumentaron en 2 millones el número de pobres, aumentó en 2 millones el número de pobres. ¿Qué hay que hacer desde el legislativo para que esto no suceda? Porque sí se destina mucho dinero, pero vemos que los resultados ahora sí son Yo creo pobres. que gran parte del trabajo que tiene que hacerse en el legislativo es el de verificar con mayor acuciosidad el manejo de los recursos. Y desde luego, al verificar el manejo de los recursos, creo que se evita que haya dispendios y que haya malos usos. Pero desde luego también fortalecer aspectos relacionados con las fiscalías y aspectos relacionados con la Fiscalía Anticorrupción fundamentalmente, que es un asunto que también pues estamos en deuda, no sale este tema. Hay una idea de acomodo allí, del llamado fiscal carnal, cosas que no nos gustan. Tiene que haber un fiscal desde luego independiente y no un hombre o una mujer en su caso que le cuide las espaldas al presidente por 9 años. Eso nos parece irregular. Entonces todo eso tiene que regularse y cambiarse para que pueda haber efectivamente un cambio en el sistema político y económico del país. Oiga, diputado, en el caso de que ya hay 4 o 5 versiones de cómo se detuvo a Duarte allí en Guatemala, ¿es necesario que venga el procurador, el secretario de Relaciones Exteriores, aunque sea en petit comité como acostumbran, a que expliquen qué es lo que está pasando? Yo creo que efectivamente las cosas que se han venido ya anunciando en las últimas horas denotan diversas razones, diversas circunstancias en las cuales se dieron estos hechos y diversas versiones, y eso nos lleva necesariamente a platicar a nivel grupal. No lo hemos hecho, pero creo que nos lleva a nivel grupal en las fracciones parlamentarias, fundamentalmente las de oposición, para tomar acciones, y una de ellas precisamente sería el hecho de que el procurador pudiera estar aquí con el propósito de aclarar cuáles son las razones o cuáles son efectivamente los hechos que ocurrieron y que dieron lugar a la detención de Duarte. ¿El canciller también? El canciller va a venir, el canciller está citado para una sesión, olvido en este momento la fecha, pero está citado. ¿Y ya les confirmó que sí viene? Sí, no, por supuesto, tiene que venir. Ayer hablaba con algunos integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y están en la lógica de que estará aquí el secretario. Marco Cortés dice que el PAN sí va a proponer que comparezcan ante diputados estos dos. Yo creo que eso es correcto, y es correcto, nosotros estaríamos impulsando esa idea también. Desde luego que el asunto es uno de los asuntos más graves que han ocurrido en el país, pero estamos ya tan acostumbrados, es como el caso de la violencia contra las mujeres, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que ocurra que no nos parece extraordinario. En el caso de la corrupción en este país estamos acostumbrados tanto a que se dan estos casos que ya no nos repercute nada. El día de mañana puede salir otro peor que Duarte y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que esto no puede ser cosa de costumbre. ¿Acostumbrados o resignados? Acostumbrados y resignados, de la costumbre viene la resignación. Yo creo que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, seguir luchando por estos cambios. Sea quien sea
el responsable, porque no es práctica exclusiva de un partido el hecho de que haya corrupción en los gobiernos de los estados. ¿Es necesaria la aplicación o obedecer pues las reglas del poder, no? Sí, y sobre todo actuar con ética. Aquí, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que no se pueda ventilar el caso de Tarek Abdallah, ¿verdad? El exsecretario de Finanzas de Duarte, cuando es un asunto que todo el mundo estaría en la lógica de que se discuta, ¿verdad? Y no se quiere discutir, ¿verdad? Y se habla de que no se va a acceder a presiones de carácter político. Bueno, pues es una necesidad que ese señor sea objeto de juicio político, perdón, de desafuero, ¿verdad? Para que pueda responder ante las autoridades correspondientes acerca de los actos que realizó. Sin embargo, hay ese encubrimiento, es un claro encubrimiento para que este asunto no se dé. Pero Ramírez Nieto dice que tienen hasta el 2 de mayo para desahogar el expediente. Sí, y entonces tendríamos tiempo. Podría. Entonces tendríamos tiempo para hacerlo. Sin embargo, no hay esa voluntad. Yo volvería a insistir sobre el particularmente al Partido Revolucionario Institucional, que dé causa, o cauce, mejor dicho, para que este asunto se ventile y podamos decidir lo que corresponde en términos estrictamente de derecho. Diputado, por parte del PRD. Para nosotros lo importante es fortalecer a las policías, lo hemos dicho muchas veces, y lo importante es que en el caso concreto de mando mixto pues sea objeto de discusión primero resolver el problema de las policías y lo que quede para ver qué es lo que se puede hacer en términos de la actuación del ejército. Primero, ley de reforzamiento pues para las policías y luego la actuación del ejército. Eso es lo prioritario para nosotros y no al revés, no primero el ejército y después reforzamos a las policías. Eso me parece un contrasentido que cualquier persona con buen raciocinio puede desde luego dilucidar. Pero no puede ir a la par, diputado, que tienen mando mixto o nada, eso como que tampoco funciona. Yo creo que no estamos en esa postura, yo creo que estamos en mando mixto y lo que quede hay que regularlo por otras vías, pero no en el sentido fundamentalista de decir o mando mixto o nada, no. Yo creo que del otro lado está la situación, ¿verdad? O ley de seguridad interior o nada. Ahí sí, por supuesto. No lo sé, es un asunto que tendríamos que discutir, desde luego da para periodo extraordinario, pero es un asunto que no hemos todavía tocado ahora. Pues ya tienen una semana nomás para. Sí, es una semana y seguramente tocaremos el tema. Gracias. Gracias a ustedes.